Hola a todos, mi nombre es Ana Clara Manacero, soy de la ciudad de Rosario y el título asignado para esta charla es Las reformas procesales civiles y el sistema acusatorio, un gran desafío en estos tiempos. En primer lugar, volveré a agradecer nuevamente, como desde hace tantos años, a los organizadores del Congreso de Azul, este año una modalidad distinta, virtual, innovando, por haberme invitado a participar. Todos somos parte de la logia de lo que significa el garantismo y este congreso a nivel nacional, así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Y sin más, porque el tiempo es escaso, vamos a entrar en lo que es el título de la charla, que es en realidad la verdadera preocupación en estos días en torno a las reformas procesales civiles y por tanto propongo abordarlo como un desafío. A lo largo de esta charla vamos a respondernos a algunas preguntas que las voy a enumerar todas juntas y después luego una a una las iré desarrollando. ¿Qué está pasando en América Latina con las reformas? ¿Por qué reformar? ¿Tenemos en claro por qué estamos haciendo esta reforma? ¿Qué significa reformar? ¿Qué se necesita técnicamente para llevar una verdadera reforma que además se precie de llevar adelante o de tomar para sí las banderas del verdadero respeto del sistema acusatorio definitivo? Y por último, y a modo de reflexión, ¿por qué hoy esto es un desafío? Vamos a ver qué está pasando en América Latina para que todos estemos en tema. Bien. ¿Qué está pasando hoy? En rigor, en América Latina lo que está sucediendo hoy son procesos de reforma que se están dando de una manera aislada, pero como consecuencia de que en primer lugar ya se llevaron adelante los procesos de reforma en todas las cuestiones penales. Hay diferentes procesos de reforma encarados desde distintos lugares, algunos desde el propio Poder Judicial, otros desde el propio Poder Ejecutivo. Pero lo que hay en común en todas estas reformas es la falta de diagnóstico. Se han encarado de reformas a lo largo de toda América Latina sin tener en claro cuál es el problema. La pregunta que me hago yo es, ¿alguien vio en sus países, en sus provincias, algún documento base sobre el cual sea el puntapié inicial para sentarse a discutir las bases de una verdadera reforma? A colofón de eso cabe preguntarse, ¿por qué reformar, no? En Argentina muchos autores dicen, por ejemplo, que una de las necesidades de reformar en materia procesal civil es para armonizar las nuevas normas que trae el Código Civil y Comercial recientemente reformado y que en función de ello habría que adaptar las normas procesales de cada una de nuestras provincias a los nuevos requerimientos del Código Civil. Código Civil que, por cierto, una de las críticas más fuertes que ha recibido es que en él se contienen innumerables normas de carácter procesal. Pero lo que sí no he escuchado ni he visto, o podría pensarse, que quizás los verdaderos motivos de una reforma, el verdadero diagnóstico, esté dado por la insatisfacción de los operadores de todo el sistema judicial o los grandes problemas de justicia que atraviesa el servicio de justicia. Cabe preguntarse entonces, de lo que vemos, de lo que está pasando en todos los procesos de reforma en América Latina, ¿todo el problema pasa porque los códigos procesales civiles son obsoletos? ¿No somos capaces de emitir un diagnóstico donde podamos ver que son múltiples las causas que nos llevan a esto, como por ejemplo los aspectos organizacionales relativos al servicio de justicia, la falta de visión acerca del conflicto en su conjunto, poder analizarlo de una manera distinta? Sería deseable, por ejemplo, que se pensase desde otro lugar la necesidad de las reformas, como por ejemplo que el proceso no es la única solución válida posible, que el justiciable puede tener otros métodos alternativos para resolver su conflicto que no necesariamente atraviesen el sistema del servicio de justicia.
También sería deseable pensar que debe reformarse el servicio de justicia en su conjunto, de modo de permitir estudiar el conflicto de otra manera, derivar los sistemas alternativos de consenso, negociaciones, mediación, todas las variantes modernas, que en su gran mayoría propendan a disolver el conflicto y no a resolverlo. Y esto en aras a que sabemos muy bien que cuando las propias partes son las gestoras o las generadoras de resolver su propio conflicto, más satisfechas aún se van. Pero podríamos profundizar más en otras causas que sería deseable que se incluyeran en un diagnóstico, como por ejemplo la eliminación de los juzgados como unidades de trabajo. Y de esta manera, propendiendo a la modificación y a la distribución de competencias de una manera distinta y la organización de las hoy nuevas llamadas oficinas judiciales, oficinas de gestión judicial u oficinas de organización judicial. Por último, pensar también en la incorporación de las nuevas tecnologías como herramientas facilitadoras de la gestión y no como herramientas interactivas dentro de la estructura del proceso como tal. ¿Qué significa reformar? Sería la otra pregunta, ¿no? Reformar es mucho más que cambiar un código. Es primero tener un diagnóstico, es poner énfasis en distintas y nuevas prácticas que propendan a la eficiencia del servicio de justicia. Es poner el ojo también en la organización, en los sistemas organizacionales hechos por profesionales. Los abogados no estamos para organizar, diseñar procesos que mejoren y agilicen la gestión. A propósito de pensar solamente en los códigos, ¿no? En las nuevas leyes, cabe preguntarse, ¿hubo o hay reformas integrales? ¿Hubo verdaderamente códigos diseñados nuevos desde el momento cero? ¿O hubo solamente reformas parciales, intromisión de algunos artículos, tomar algún código que haya sido valioso en algún momento dado e introducirle algunas preguntas? Es decir, en la mayoría de los códigos, si uno hace un repaso rápido, lo que ha sucedido es que se han introducido algunas reformas novedosas o algunos institutos que no contemplaba el código. En la mayoría de los códigos, por ejemplo, la introducción de las audiencias preliminares como una muestra de que la oralidad llegó al proceso. Y ya vamos a ver que esto no es la oralidad como tal. Entonces, muchos códigos han introducido la audiencia preliminar como un momento de depuración probatoria, posibilidad de conciliación previamente, y la audiencia de juicio en la cual se producen todas las pruebas. ¿Qué pasó con este fenómeno en Argentina? En Argentina hubo fenómenos como el caso de Mendoza, que es un código antiguo que era bien visto. Se le introdujeron las reformas necesarias con declaración de principios, con audiencia inicial, con audiencia de juicio. En Santa Fe, por ejemplo, en mi provincia, empezó a regir una reforma a partir de un protocolo de actuación de audiencias que era una acordada de la Corte de nuestra provincia, porque de la mano de eso iba todo un proceso de reforma del código. Pues bien, el código nunca se aprobó, no tenemos código, tenemos el código que siempre nos rigió en los últimos 40 años y el proceso se sigue guiando por esos protocolos de actuación, es decir, tenemos dos códigos, una acordada y el código escrito. Vamos a lo técnico ahora. ¿Qué necesita técnicamente una verdadera reforma que se precie de respetar los principios o las reglas del sistema acusatorio? Oralidad, sí, por supuesto, pero tengamos en cuenta que la oralidad es solo una regla del debate, que nada define per se en aras al objetivo de esta charla, que es reflexionar acerca de las reformas procesales y el sistema acusatorio. ¿Qué pasa con la oralidad? Desgraciadamente la oralidad simplemente se ha implementado en grados de oralidad, al decir de Leticia Lorenzo. La oralidad pura, la oralidad como tal, es resolver todas las cuestiones controvertidas en audiencia, es decir, un proceso total por audiencia, como si miramos muchas de nuestras legislaciones, sucede esto en el ámbito procesal penal, cuestión que no sucede en el procesal civil. Pero más allá de eso, y si queremos validar y hacer eje en este tiempo que tenemos para la charla, ¿cómo hacemos para mirar las reformas procesales civiles enmarcadas en el sistema acusatorio o dispositivo? Dos cosas rápidamente vienen a la memoria y que uno puede reflexionar respecto de esto.
Uno es que las partes en un sistema dispositivo son las dueñas absolutas del impulso procesal. Y en segundo lugar, un juez que tenga las características de imparcial, imparcial e independiente. La pregunta que debemos hacernos es si en estas reformas esto al menos pequeñito, conciso, como lo estamos charlando aquí, sucede. Y a partir de eso plantearnos por qué el título de la charla, que es un verdadero desafío. Porque los procesos de reforma que vamos conociendo y que vamos viendo en nuestras provincias y en nuestros países se montan sobre la base, en el mejor de los casos, de reformas parciales de los códigos exclusivamente. Es decir, nada miran de los procesos de gestión, nada miran de las cuestiones que tienen que ver con la administración. Pero para más, estos códigos reformados parcialmente, contradictoriamente encontramos que la parte preliminar de los códigos mandan como principios y les imponen simultáneamente a los jueces la obligación de descubrir la verdad, pero por otro lado en otro artículo y en otro inciso la de mantener el equilibrio entre partes, la de ordenar el proceso a los fines de conseguir celeridad, etcétera, etcétera. Infinita cantidad de contradicciones. ¿Qué es lo que han hecho estos códigos? Han introducido las audiencias preliminares y las audiencias de juicio, como ya dijimos hace un rato, algunos momentos de oralidad en el proceso, pero nada han hecho, por ejemplo, respecto del sistema recursivo. Han tocado estos artículos y no han tocado el sistema recursivo. Y nosotros sabemos que esto trae una lesión importante respecto del derecho de defensa. Estas audiencias preliminares, rápidamente, puntualmente, tal como se han legislado, conspiran contra la imparcialidad del juzgador. ¿Por qué? Porque en primer lugar prevé la posibilidad de conciliar entre las partes, en esa misma audiencia y frente al mismo juzgador. Luego, posteriori, las partes, siempre con la posibilidad de que el juez pueda inmiscuirse, deben fijar los hechos de la litis, fijar los hechos controvertidos, ofrecer la prueba, y en estos casos hasta le permite al juzgador entrometerse acerca de qué va a probar cada una de las partes con la prueba ofrecida, cuestión estratégica y propia del derecho de las partes, digno de un sistema acusatorio, pero para más le permite entrometerse al juzgador en cuestiones sobre abundancia probatoria y en muchos casos opinar sobre la pertinencia de la prueba. Vaya si con estos dos ejemplos no se conspira contra la imparcialidad, ¿no? Estoy haciendo un repasito muy rápido de las generalidades y de las cuestiones que se repiten en la mayoría de estos códigos. Más allá de eso, estas reformas parciales no tienen en miras los procesos de reforma de manera integral, es decir, mirar el tema de la gestión judicial, de optimizar los procesos, pero los administrativos. Y no conspirar solamente con acortar los plazos o con hacer que el juez pueda entrometerse para acelerar algunas cuestiones relativas a la vida del proceso como tal, relativa al derecho de defensa y relativas y propias del sistema acusatorio o dispositivo. Pero en síntesis, la mayoría de estas reformas se han dado sin diagnóstico y repiten los males tanto en lo organizacional como en el plano de la jurisdicción. Para terminar y para reflexionar, sin imparcialidad no hay idea de proceso. Sin imparcialidad no hay proceso ni constitucional ni convencionalmente válido. Sin imparcialidad no hay proceso que respete el sistema acusatorio dispositivo. Y para concluir, y a modo de conclusión, cierro esta charla con las palabras del título de la misma: Reformas procesales y sistema acusatorio dispositivo. Este es el gran desafío, que nuestros países y nuestras legislaciones piensen en las reformas haciendo foco siempre y en todo momento que se legisla en las bases generales del sistema acusatorio o dispositivo. Muchas gracias.